Hermanos y amigos, ¿cuántos se sienten felices por estar aquí? Créanos de que para mí es un gran privilegio estar aquí en este lugar. Y no me gustaría que se pierdan en ninguno de los temas. Vamos a profundizar en la Biblia. No es un estudio superficial que vamos a hacer, no vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Como todos saben, la conferencia la hemos titulado ¿en su Biblia? Siempre me gusta hacer la pregunta de quién puede predicar. Si la trajimos, ¿para qué? Para estudiarla y leerla. Si no está escrito, no hay que creer. No hay que creerlo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, no sé si es posible que se transmitan los textos bíblicos, ya que algunas veces se ve difícil buscar en la visita. En cambio, en una pantalla van a estar los textos bíblicos. Vamos a hablar qué es salvo por gracia y qué significa obedecer por la fe. Para iniciar, quiero que entendamos lo siguiente, hermanos. Cuando Adán y Eva fue creado, la Biblia dice que fueron creados a imagen y semejanza de ¿qué? De Dios. Esa palabra imagen y semejanza significa que Adán y Eva iban a reflejar el carácter puro y santo de Dios en su entereza. En Adán y Eva no había ninguna mancha de pecado. O sea, Adán y Eva era puro en mente, carácter y personalidad, en todo. Reflejaba la imagen de Dios tanto internamente como externamente. Porque la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese término significa que Adán y Eva iban a reflejar el carácter de Dios en toda su entereza, tanto internamente como externamente. Pero cuando Adán y Eva pecó o cayeron, eso se perdió. Adán y Eva perdió su carácter, el carácter de Dios lo perdió, ya no reflejó el carácter de Dios. Vamos a leer unas citas bíblicas donde nos muestra la Biblia de que los únicos, oiga bien lo que voy a decir, bueno, quiero que pongan mucha atención, quiero que tengan una mente muy abierta, porque son temas algo complejos, podemos decir, que vamos a estudiar. Vamos a leer una cita bíblica donde la Biblia enseña de que los únicos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios fueron Adán y Eva. Después que Adán y Eva tuvieron hijos, ya los hijos ya no nacieron a imagen y semejanza de Dios, sino que dice que nacieron a imagen y semejanza de Adán y Eva. Muy interesante. Leamos esa cita bíblica. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Del 1 al 3. Cuando la Biblia se lee, hay que leerla con cuidado, hermanos. No solamente por leerla. Lista de los descendientes de Adán. El día en que el Señor creó al hombre, lo hizo a veces a su semejanza. Lo creó hombre y mujer el día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. Cuando Adán tenía, aquí está lo que quiero decir, cuando Adán tenía 130 años, le nació un hijo a
Ya no dice que a semejanza de Dios. ¿A quién nació el hijo? A semejanza de Adán. ¿Cantaron? A su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó ¿qué? Los hijos de Adán y Eva nacieron a qué imagen y semejanza. ¿A la imagen y semejanza de quién? De Adán y Eva. ¿Me pueden entender? Los hijos. ¿Quiénes son los únicos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Adán y Eva. ¿Están conmigo? Eso me gusta, que estén poniendo atención y que lean lo que dice la palabra de Dios. No crean lo que yo digo, crean lo que dice la Biblia. Desde ese momento, todo habitante que nace aquí en esta tierra, nace a imagen y semejanza de quién? De Adán. ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, vamos a leer la Biblia. Todo habitante que nace aquí en esta tierra, hermano, viene con la herencia del pecado. Nacemos en la familia del Adán caído y por tanto nacemos a imagen y semejanza de Adán, no a imagen y semejanza de Dios. Los únicos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿quiénes fueron? Adán y Eva, dice la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos dice la Biblia lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó la muerte ¿a qué dice? A todos los hombres. O sea que así como Adán y Eva pecaron, esa ley de herencia la heredamos. Nacemos en pecado. Seguro que dice la Biblia. Y lea nuevamente el texto. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? Todos los hombres. A todos los hombres. Pues todos ¿qué? Pecaron. Todos hemos pecado. Todos nacemos en la familia de Adán. Nacemos en pecado. Nacemos a imagen y semejanza de quién? De Adán y Eva. ¿Estamos claros? ¿Y saben algo muy interesante, hermano? Cuando Adán y Eva cayeron, se volvieron esclavos de Satanás. Porque la Biblia dice que cuando alguien es vencido, es esclavo del que lo venció. Adán y Eva se constituyeron ¿qué? Esclavos. Adán y Eva no podían libertarse porque eran esclavos, y un esclavo no puede libertarse. Ni tan siquiera podían sentir la voluntad de libertarse, porque sus percepciones espirituales y mentales fueron deterioradas también por el pecado. El pecado degradó a la humanidad. El ser humano, desde que nace en esta tierra, nace esclavo de Satanás. Y solamente un milagro externo puede libertarlo del pecado. El ser humano no tiene ni poder ni para arrepentirse. Dios es el que lo busca. No diga que usted vino aquí, hubo alguien que lo convenció para traerlo aquí, y eso se llama el Espíritu Santo. No es producto de la casualidad que esté aquí, hermano. Ni tampoco es producto de la casualidad que Rafael Díaz esté predicando aquí. Todo lo hace Dios. El ser humano no puede hacer nada si Dios no lo hace en el ser humano. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde la Biblia pone al ser humano como algo sucio, degradado. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, mire cómo le llama a la situación actual del ser humano. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos, ¿qué dice?
suciedad. Qué bárbaro, como lo llama la Biblia. ¿Somos qué dice? Suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos de qué? Inmundicia. ¿Qué somos, hermanos? Trapos de inmundicia. Somos suciedad. Tremendo. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Estuve analizando esta palabra como trapo de inmundicia en algunos comentarios, inclusive en el comentario del profetista, y la palabra trapo de inmundicia se puede traducir, dice el comentario, como ropa de menstruación. ¿Oyeron cómo lo compara Dios? Nuestra justicia, nuestra situación actual es como un trapo de menstruación, como un trapo de inmundicia. Somos una suciedad. El pecado que causó en la raza humana nos convirtió en una suciedad. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 4 al 6, miren cómo nos compara Dios. Nos compara que estamos contaminados como la lepra. En el libro de Isaías, capítulo 1, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 4 al 6, dice el profeta Isaías, y aquí está hablando del pueblo, hermano, porque se había apartado de los mandamientos de Dios, el pueblo. Aquí no le está hablando a los extranjeros, podemos decir así, pero quiero que leamos el versículo con cuidado. Aunque el texto le esté hablando al pueblo, pero es un texto que se aplica a toda la humanidad. Esta es la situación actual de la humanidad. Mire cómo le llama a esa situación Dios. Versículo 4. Gente que es pecadora, cargada de maldad, raza de malignos. ¿Y o qué? Depravados. Dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel y le dieron la espalda. ¿Por qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón está ¿qué? Doliente. Desde la planta de los pies hasta ¿qué dicen? Hasta la cabeza. No hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida ¿qué? Llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En el Antiguo Testamento, la lepra era un símbolo de pecado. Aquí Dios la está comparando también con el pecado. Dice que no hay ninguna cosa sana. Desde la planta de los pies hasta la cabeza estamos contaminados por el virus del pecado. Todos estamos contaminados. Todos hemos nacido esclavos en este mundo. Somos súbditos de Satanás. Aunque usted no lo quiera, nacemos en la familia de Satanás. Las escuelas, las instituciones educativas, los libros lo pueden reformar externamente, pero aún sigue siendo un pecador para Dios. Vamos a ver que la única forma de que el ser humano pueda libertarse de la esclavitud del pecado es solamente que ocurra un milagro externo, y ese milagro lo hace Dios por medio de la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde la Biblia enseña de que la única forma de que el ser humano pueda escapar de esa esclavitud del pecado es que ocurra un milagro. ¿Se puede explicar un milagro, hermano? No, los milagros no se pueden explicar. Si pudieran explicar, no fuera milagro, ¿sí o no? Los milagros simplemente suceden. No sabemos cómo Dios hace eso. Lo que sí la Biblia enseña es que Dios hace un milagro en el ser humano para restaurarnos del pecado. Miren cómo dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9. El milagro que Dios hace en el ser humano. Efesios 2, versículo 8 al 9. Por gracia que sois salvos
¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues que, hermanos, la salvación es por gracia, ¿sí o no? La palabra gracia podemos traducirla como el favor de Dios, el regalo de Dios para el ser humano. Dios nos salva por misericordia. Nosotros no ponemos nada para la salvación porque ahí vimos que somos esclavos. Y un esclavo no se puede mover porque vimos de que el ser humano está inmóvil. El pecado lo ha inmovilizado. El ser humano no tiene el poder ni para arrepentirse porque es un súbdito de Satanás. Dios hace un milagro. Por gracia sos salvo. No por obra para que nadie se lo diga, no es por obra. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros lo que merecemos, ¿saben ustedes, hermanos? Que lo que usted merece, lo que usted y yo merecemos, ¿saben qué es lo que merecemos? La muerte eterna, eso es lo que merecemos. Nosotros no merecemos nada, nosotros lo que merecemos es la muerte. Pero Dios en su misericordia baja del cielo y salva al ser humano. Eso se llama gracia. Me gusta un texto bíblico en Jeremías 13:23, que el ser humano quiera salvarse por sí mismo es una imposibilidad. Y mire el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23, como que la comparación que usa, la metáfora que usa, mire, Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel? Y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Sabe qué significa el texto? Le voy a poner un ejemplo que quiere decir este texto. Supongamos que a un leopardo lo resurremos bien resurado, lo dejemos bien peludo, bien sin nada. O un gato. ¿Cómo le van a hacer el cabello? ¿Lo mismo o de otro modo? Igual le va a salir. Es imposible, no puede morar su mancha, no la puede morar, no la puede cambiar. Así también nosotros no podemos hacer el bien porque vivimos en qué? Vivimos en el mal, vivimos en el pecado. No podemos hacer el bien porque vivimos en el pecado. Pablo, en Romanos 8, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo dice que querer obedecer la ley viviendo en la carne es una imposibilidad, no se puede obedecer. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Romanos 8, versículos 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dicen? No pueden agradar a Dios. Es imposible. Una persona que vive en la carne, es imposible que se sujete a la ley de Dios. No puede. Es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque vive en la carne. En otras palabras, vivir en la carne para Pablo es vivir en el pecado. No podemos obedecer la ley en la carne. Dios tiene que ser un milagro en nosotros. Y eso se llama gracia salvadora. Dios nos salva por misericordia. La salvación es solo por gracia, hermano. No esté pensando que sus buenas obras o sus buenos actos lo van a salvar. Nunca piense eso. La Biblia no enseña eso. El ser humano, vimos que la justicia del ser humano es como un trapo de injusticia. La salvación es neta y exclusivamente por gracia. Somos justificados por gracia, por medio de la fe. Y métase eso en la cabeza. Salvación por gracia. Regalo, un regalo de Dios. ¿Cuánto cuesta un regalo? Depende. Al que lo compró le costó. Al que lo recibe, nada. ¿A quién le costó? A Dios, porque Dios tiene a su Hijo unigénito. ¿Y a nosotros qué nos costó? Nada, porque es un regalo. Somos salvos por gracia, nada más. Romanos 3, 23 al 25 dice lo siguiente. Aquí dice que la salvación es un regalo de Dios, un regalo, hermanos. Es un regalo que fue comprado por precio.
y costó la sangre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 3, versículo 23 a 25, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, estamos destituidos. Y mire que dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es gratis, hermano? ¿Qué significa la palabra gratis? Regalo, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La salvación, hermanos, es un regalo gratis. No tenemos que pagar nada, porque todo se hizo ¿qué? En la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos aquí, hermanos, ¿por qué? Por gracia. ¿Sí o no? ¿Por qué vine a este lugar? Por gracia. No diga porque yo vine o porque yo, y nos podamos llenar de ego. Quita el ego. La honra y la gloria para quién? Para Dios y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí lo interesante. Ya vimos que la salvación es netamente por gracia, más nada menos nada. Solo por gracia, sin obras, solo por gracia. ¿Estamos claros? Dice eso la Biblia. Ahora, aquí va muy interesante. Vamos a leer una serie de citas y las vamos a explicar con la misma Biblia. Vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos 3:28. Romanos 3:28. Mire qué interesante. Romanos 3:28 dice: ¿están conmigo? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lea con cuidado su Biblia. Quiero recalcar bastante esto, ponga mucha atención, hermano. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo dicen amén? Amén. ¿Son justificados por la fe o por las obras de la ley? ¿Están leyendo conmigo la Biblia? ¿Qué dice el texto? Sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin, ¿qué dice la palabra sin? Nada. Sin las obras de la ley. Leamos otro texto para después explicarlo. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Cómo dicen amén? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿qué dice? Nadie será justificado. ¿Por qué son justificados, hermanos? Por la fe, no por la ley, no por obras, solo por la fe. La salvación es solo por gracia. Y quiero que se nos quede eso bien en la mente. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Aquí va la pregunta del millón. Si la salvación es por gracia, por medio de la fe, entonces ¿por qué los adventistas del séptimo día insistimos tanto en la obediencia a la ley y en la obediencia a guardar el sábado? ¿Por qué? ¿Acaso es necesario eso? ¿Acaso la salvación no es solamente por gracia? ¿Acaso la salvación no es un regalo a Dios? ¿Por qué los adventistas del séptimo día hablan tanto de la ley y hay que guardar el sábado?
Aquí va la otra cara de la moneda. La ley no se guarda para salvarse. La ley, los hijos de Dios la guardan por agradar a Dios y nos salvó. Si usted cree que guarda la ley para salvarse, está por un camino equivocado, sigue perdido. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí está el compendio de la justificación por la fe. Aquí está la gran confusión que existe en el mundo cristiano. El mundo cristiano, por una mala interpretación de las palabras de Pablo, cree de que la gracia vino a ocupar el lugar de la ley y que la gracia aniquila la ley, por una mala interpretación de las palabras de Pablo. La gracia no aniquila la ley. La gracia confirma la ley. Y vamos a leer algunos textos bíblicos donde me enseña de que la gracia confirma la ley, no la elimina. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Luego pues, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos. Según Pablo, la gracia elimina la ley, la confirma. Vamos a leer a otra cita bíblica donde también nos enseña la Biblia que a pesar de que el ser humano es salvo solo por gracia, pero la gracia nos enseña a vivir como tales. Tito 2:11-12. La gracia nos enseña a obedecer la ley de Dios. Tito 2:11-12. Muchos cristianos hablan de la gracia y hasta allí la dejan la gracia, porque de alguna manera el diablo quiere atacar la ley de Dios, quiere eliminar la ley de Dios. Y esto, mis hermanos, se predica en los púlpitos cristianos de otras denominaciones a diestra y a siniestra, que la gracia vino a ocupar el lugar de la ley. Ese es un invento de los hombres, es una doctrina diabólica, no la crea. Tito, capítulo 2, versículo 11-12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para qué dice? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la iniquidad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia me enseña a obedecer y a vivir ¿qué? Justa y piadosamente. La gracia no elimina la ley, la confirma. Y aquí va la gran confusión que tienen algunos adventistas también. ¿Por qué no se para adventistas también? Muchos adventistas de este ya creen, y este es el otro extremo del mundo cristiano de afuera. Muchos adventistas creen, yo guardo el sábado, yo guardo la ley porque quiero salvarme. Yo estoy aquí, yo voy a la iglesia los sábados porque quiero salvarme. Un error, otro extremo. ¿Saben para qué dice la Biblia que debemos de guardar los mandamientos? ¿Por qué guardamos los mandamientos? Inclusive la Biblia dice que los únicos que pueden guardar los mandamientos son los nacidos de nuevo. Nosotros no guardamos los mandamientos para salvarnos, ni bíblico es eso. No hay ninguna parte de la Biblia donde diga que la salvación es por la ley. La ley no fue dada para eso. Y no se vayan a quedar, hermanos. Vamos a tener unos temas muy importantes en la guía de estudio. Vamos a ver un estudio muy interesante. No se queden. Si es posible, traigan visitas, hermano. Traigan su papá, su mamá, todos. Vamos a estar viendo un tema poderoso con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña de que los hijos de Dios verdaderos obedecen la ley por agradar a Dios, no porque quieran salvarse. Porque la salvación es por qué? Por gracia, nada más. Los hijos de Dios debemos de obedecer a Dios por agradarle. ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, vamos a ver que la Biblia nos explique.
1 Juan capítulo 3, versículo 22. 1 Juan capítulo 3, versículo 22. Dice el apóstol. Leamos con cuidado. Y cualquier cosa que pidiéramos, ¿la que dice? La recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que agradables a Él. ¿Por qué obedecemos a Dios? Para agradarlo. En respuesta a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en salvarnos y darnos vida eterna, por agradarle. Hebreos capítulo 11 nos dice lo siguiente, hablando de Enoc. ¿Cuántos creen, hermano, que Enoc era obediente? Amén. La Biblia dice que caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. ¿Pero por qué se lo llevó? Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de que agradado a Dios. Enoc no agradaba a Dios para salvarse, no se confundan, hermano. Enoc agradaba a Dios, ¿por qué? Porque lo amaba. ¿Saben, hermano, que el vehículo que mueve la obediencia legítima, ¿saben cuál es el vehículo? El amor. Pero como sé yo de que el amor no lo puede encontrar en usted ni en mí, porque no tengo amor en sí mismo. El amor es una persona. ¿Saben quién es el amor? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es él. Dios, Cristo es el amor en carne humana. Y la única forma que el ser humano pueda obedecer es teniendo a Cristo en su corazón. ¿Y quiénes son los únicos que tienen a Cristo en su corazón? Son los nacidos de nuevo. ¿Dónde dice eso? Bueno, leamos la Biblia. No quiero decir muchas palabras mías, me gusta que la Biblia hable. Vamos a leer donde la Biblia dice eso, que los únicos que pueden obedecer la ley son los nacidos de nuevo, porque anteriormente vimos que los que viven en la carne no pueden obedecer ¿qué? La ley. Entonces, ¿quiénes son los que pueden obedecer y quiénes son los que pueden agradar a Dios? La Biblia nos dice quién. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es que dice? Nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también ¿qué? Al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué dice? Pero ¿quiénes son los que pueden guardar los mandamientos según el contexto anterior? Los nacidos de Dios. No sé si ustedes ya han oído alguna palabra, yo creo que yo llamo esas palabras satánicas. No, si nadie puede obedecer la ley. Discúlpeme, depende de qué perspectiva lo digan. Porque en la carne nadie puede obedecer, dice Pablo. Pero mi Biblia dice que los únicos que pueden obedecer la ley son los que son nacidos de nuevo, los que son nuevas criaturas. Guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esa palabra gravoso se puede traducir, no son difíciles de guardar, según otra versión bíblica. Miren qué interesante, ¿para quién no es difícil de guardar? ¿Para quién? Las que han nacido de nuevo, dice eso la Biblia, los que han nacido de Dios. ¿Para quiénes es imposible guardar los mandamientos? Para los que viven aquí, en la carne y en el pecado.
¿Saben que cuando esos cristianos dicen, no, si nadie puede guardar la ley? Porque lo están diciendo en la carne. Están hablando de la carne. Un hijo de Dios nunca va a decir eso. La Biblia dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. En Cristo hay poder para obedecer, porque es el único que puede darnos la victoria sobre el pecado, y es Cristo Jesús, más nada menos nada. Vamos a leer algunas citas bíblicas donde nos muestra de que lo que va a identificar a la iglesia de los últimos días es que tienen los mandamientos y los guardan. Apocalipsis 12:17. Antes de que Jesús venga por segunda vez, Dios tendrá un pueblo puro y santo que exaltará los mandamientos y exaltará la justicia de Cristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12:17, nos dice que Dios tiene y tendrá un pueblo que guarda los mandamientos. Y quiero que lean bien, claro. El texto que leeremos a continuación nos dice lo que tratan de guardar. La Biblia es radical. Puede leer en español, hermano. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que tratan de guardar. ¿Cómo? ¿Está leyendo, hermano, su Biblia o me está oyendo lo que yo hablo? Los que guardan. Positivo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen o poseen el testimonio de Jesús. Los que guardan. En Apocalipsis 14:12 se recalca. Apocalipsis 14:12 dice lo siguiente. Leamos. Aquí está la paciencia que los que tratan de guardar, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Hermanos, es lamentable ver de que los púlpitos evangélicos están enseñando de que la ley quedó abolida. ¿Cómo la ley quedó abolida cuando el Apocalipsis me dice que antes de que Cristo venga por segunda vez habrá un pueblo que guarda los mandamientos? Y si quedó la ley abolida, ¿cómo así? Y son millones de gente que están creyendo, tragándose de cuenta en la iglesia. Son millones de gente engañada porque no leen su Biblia. Creen lo que sus ministros les dicen, no leen la Biblia. ¿Por qué Dios tendría que aniquilar su ley? ¿Acá hay un problema en su ley? ¿Por qué Dios tendría que abolir su ley? Una ley tan santa y pura. ¿Por qué Dios tendría que abolir? Es una doctrina de hombres. Voy a leerles una cita de una escritora prolífera en la iglesia adventista llamada Elena de White. Me llamó la atención esta cita donde resume lo que hemos estudiado en la Biblia. Lo que ella dice no se lo sacó de la mente. Era porque era una mujer que conocía la Biblia. En el libro Camino a Cristo, página 61, lastimosamente me hubiera gustado que hubiera proyectado esta cita de Cristo decide. No sé, hermano, Rodrigo, si puede conseguir el Espíritu Francisco mañana y lo puede pasar a la máquina para que, o también la cita la voy a pasar ahí por mensaje para que la hermandad pueda leer cómo esta escritora armoniza con la Biblia. Página 61 de Camino a Cristo, es un libro de ella, de Elena de White. Mire qué interesante como dice, hablando de la salvación y la obediencia de la ley.
El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Tremenda cita. Si usted quiere guardar la ley por su propio esfuerzo, va a fracasar cada instante. Eso es imposible. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y de pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Poderosa cita de esta mujer. Si usted está tratando de guardar la ley para salvarse, se va a condenar o vive en condenación. Y si no se arrepiente, va a perecer. Es imposible guardar la ley sin Cristo. Una imposibilidad. ¿Sabe qué significa la palabra imposible? A mí me gusta detenerme en estos detalles. ¿Entiende usted la palabra que significa imposible? Que no se puede. Por lo menos dijera ella, difícil. Hay una esperanza. Pero ella usa imposibilidad. Pero ahora remata ella. Recalca. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, no. La salvación es un don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero la obediencia es un fruto de la fe. Sabéis, dice ella, sin un texto bíblico, sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. Todo aquel que peca es porque no cree. No le ha visto, ni le ha conocido. Cita 1 Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. He aquí que la verdadera prueba, si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando el ser humano está en Cristo. Sin Cristo el ser humano no puede ser santo, ni puede obedecer ningún mandamiento, por mucho que se esfuerce. Sin Cristo nada podemos hacer. ¿Saben algo, hermano? Que hay muchos cristianos que dicen: yo soy salvo por la gracia, yo soy salvo por la fe, yo no necesito guardar la ley, ni mucho menos guardar el sábado, porque mi salvación es por gracia. El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que la gracia me impulsa y me lleva a obedecer la ley. Voy a leer una cita de la Biblia importante que corta. Primera de Juan 2:4. Para terminar, vamos a leer la cita. Tengamos cuidado con esos mentirosos que adulteran el Evangelio. Es cierto que somos salvos por gracia, pero la gracia me lleva y me enseña a obedecer. Si no obedezco, soy un mentiroso, me dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, cita cortante, hermano, que a muchos no les gusta. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿cómo se le llama la persona? Un mentiroso. Y la verdad no está en él. No le crean. El verdadero pueblo de Dios cree en la salvación por gracia, pero creemos que la gracia me lleva a obedecer. Dios tendrá un pueblo, como vimos, de que exaltará la justificación por la fe que se refleja en los mandamientos de Dios. El estandarte del verdadero pueblo de Dios se identifica porque exalta la justicia de Cristo y exalta los mandamientos de Dios. Si usted encuentra una iglesia, oiga bien lo que voy a decir, hermano, y esto es controversial. Si usted encuentra una congregación donde le predican solo los mandamientos y no le hablan de la justicia de Cristo, no le entra una iglesia falsa. Hay iglesias que solamente le enseñan los mandamientos. Hay muchas iglesias que también guardan el estado igual como la que también ustedes. Hay muchas iglesias que enseñan los mandamientos igual.
Aquí hablamos del judío mesiánico, etc. Hay muchas iglesias evangélicas que no son adventistas que también enseñan los mandamientos. Pero no les enseñan la justicia de Cristo. Ese es un evangelio falso también. Y hay otras congregaciones que son al extremo. Enseñan, somos salvos por gracia, Cristo allá, Cristo aquí, pero no le tocan los mandamientos. Es otra adulteración del evangelio, es otro extremo del evangelio. Es otro extremo del falso evangelio. La verdadera iglesia enseña la justificación por la fe y enseña que debemos de obedecer los mandamientos por amor. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es fácil entender la Biblia, hermano. Yo no sé por qué mucha gente se confunde. Cuando la Biblia se estudia como Dios quiere, con disciplina, aún hasta los pasajes más complejos se llegarán a entender. Hermanos, es importante que conozcamos de que sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo, hermano, no podemos ni respirar. Me gusta el texto bíblico que dice: sin mí nada podés. ¿Qué significa la palabra nada? Nada. Todo es por gracia. Dios nos capacita para obedecer. Dios nos salva. Porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Y en esta hora quiero hacer un llamado a las personas que están aquí la visitan. ¿Se han entendido el tema? ¿Cuántos quieren decirle a Dios en este momento: Señor, gracias porque diste tu vida para salvarme a mí? Gracias porque yo estaba perdido sin fe y esperanza. Y gracias a tu sangre salvadora, a tu gracia salvadora, estoy aquí en este lugar. ¿Cuántos quieren decirle la visita? Quiero verla de pie. Como un símbolo, como una muestra de decirle a Dios: Señor, te doy gracias. ¿Cuánto le agradecen a Dios? Quiero verla a la visita de pie. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos, que nosotros estamos con vida, debemos de tomar eso en cuenta. Sin Cristo no podemos hacer nada, ni mucho menos salvarnos a nosotros mismos. El único que puede salvarnos de la condenación y el castigo eterno se llama Cristo Jesús. ¿Algún otro amigo? ¿Cuántos tenemos? ¿Alguien puede contarlo? 6 visitas. 7. Amén. ¿Cuándo dicen amén? ¿Se dan cuenta? Eso significa que todavía el Espíritu Santo está trabajando en este mundo. Porque sin el Espíritu Santo la iglesia no puede trabajar. Y Él es el que nos convence del pecado, de justicia y de juicio y de la mundo. El Espíritu Santo te ha traído a ti y a mí a este lugar. Y quiero hacerte un llamado: no te quedes para mañana. Ven. Vamos a estudiar unos temas muy interesantes, lo cual en este momento solamente le he dado el dulce. Solo un dulce le he dado. Viene lo mejor más adelante. Vamos a estudiar unos temas muy importantes que nos van a quitar la venda que algunos tenemos en nuestros ojos espirituales. Quiero hacer una oración antes de despedirnos, pidiéndole a Jesús y al Espíritu Santo que nos dé fuerzas, que nos guíe la verdad de que estos temas que para algunos pueden ser controversiales o que no son muy entendibles, pero que la Biblia nos deje claro, el Espíritu Santo pueda penetrar ese mensaje en nuestra mente y podamos entregar nuestra vida a Jesús, el actor y consumidor de la fe. ¿Entonces, amén? Amén. Quiero invitarlos que vengan de pie, para que podamos orar y pedirle a Dios que nos dé fuerzas para seguir adelante en esta lucha entre el bien y el mal. Vamos a orar. Señor bendito que está en el cielo, te alabamos y agradecemos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es una guía segura de que nos muestra con claridad el camino verdadero. Hemos reconocido a la luz de tu palabra de que la salvación es de Jehová. Ese regalo que tú diste a la humanidad, ese regalo gratuito por medio de la sangre preciosa de tu Hijo. Pero nos hemos dado cuenta también a la luz de tu palabra que la verdadera gracia, esa gracia salvadora, nos lleva a la obediencia de tu santa ley.
Y que los únicos que pueden obedecer la ley son los hijos de Dios nacidos de nuevo. Ayúdanos, Padre, a hacer una nueva creación. Ayúdanos, Padre, a vivir por la fe. Ayúdanos, Señor, a imitarte a ti y cada día ser ejemplos para aquellas personas que aún no te conocen. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu paz ni de tu bendición, Señor. Pero queremos, Señor, de que tus santos ángeles nos acompañen, nos guíen, nos protejan de toda especie de mal, y que mañana podamos estar aquí en este lugar escuchando tu palabra. Bendice las visitas y que todo lo que se haya dicho y hecho en este lugar sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo imploramos y te lo agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos esperamos mañana, hermanos. No se vayan a quedar. Vamos a tener un tema muy interesante para la honra y gloria de Dios. Dios les bendiga.